Estamos ante el principio del fin. En apenas unas horas, 2 ejércitos, 16.000 soldados, lucharán entre sí en la que pasará a llamarse la Batalla de Villalar. El ejército comunero será derrotado y sus capitanes, Padilla, Bravo y Maldonado, sentenciados a muerte por traidores. Varios siglos sin volver la vista atrás. Tiempo de silencio, hasta que el arte y la cultura empiezan a hablar. Aparecerán algunos libros que rescaten del olvido a los comuneros. Les acompañará la música, la escultura y el teatro. Después vendrán el cine y la televisión. Pero fue la pintura la que puso rostro a los 3 héroes comuneros. Los comuneros, obra del pintor alcoyano, ¿no? Antonio Gisbert, pues es el comienzo, vamos a decirlo así, más espectacular de la pintura de historia, aunque naturalmente hay precedentes, ¿no? Fue realizado, como se sabe, en el año 1860, ¿no? Y a partir de ahí pues arranca toda esa moda de resucitar los acontecimientos más espectaculares. Un pintor no solamente tenía que pintar bien, sino que tenía que elegir bien los argumentos y tener la gran habilidad de desarrollar escenográficamente el argumento de manera que fuera creíble para los ojos, para el espectador. Es decir, el pintor de historia tiene la misión de crear imágenes de un pasado del que no hay imágenes. Se representaban sobre todo episodios de la historia de la antigüedad clásica, de la historia cristiana y de la mitología clásica. Al pasar al siglo XIX se continúa utilizando la pintura de historia, pero ya con un mensaje de la historia de cada país. Gisbert es uno de los más grandes pintores de historia del siglo XIX en España, ¿no? Él es un pintor alicantino, nace en Alcoy y empieza su carrera muy jovencito. Ya a los 24 años él empieza a querer progresar y a querer que se le conozca. Y la manera de conocerse a un artista en estos años del siglo XIX era el lograr presentar sus obras a las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Son unos concursos que el gobierno de Isabel II establece en el año 1856 para que todos los jóvenes, noveles, artistas puedan darse a conocer y a partir de ahí crearse un nombre y crearse una clientela. Y estando pensionado en Roma, lo prueba presentando un cuadro que ya va a ser, digamos, su carta de identidad, su carnet de identidad, al menos de su posicionamiento ideológico. Presenta en 1860 el cuadro Los comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado en el patíbulo, que es el título exacto que él le da, aunque luego todos lo conozcamos como Los comuneros. Una de las absolutas obras maestras de la pintura de historia del siglo XIX. Para nosotros mismos, cualquier libro, cualquier documental, cualquier documento gráfico que quiera tratar el tema de los comuneros, irremediablemente tiene que ir al cuadro de Gisbert. Pues bien, en 1860 él hace esta puesta de largo con el cuadro de los comuneros en una exposición en la que obtiene primera medalla, el máximo rango que podía conseguir cualquier pintor, a la limón
con otro pintor palentino, también castellano, que es José Casado de la Lizal. Gisbert, hay que recordar también que se vinculó, vamos a decir, a una tendencia política, ¿no?, la tendencia liberal, ¿no?, frente a otros pintores, otros artistas más conservadores. Hay un posicionamiento de Gisbert y una exaltación de Gisbert por parte de la ideología progresista, de la ideología liberal, en contra de la ideología conservadora de Casado de la Lizal. Si Gisbert protagoniza esa corriente pictórica, vamos a decir, de mentalidad liberal, ¿no?, a la que se afilian pues toda una serie de políticos del momento, a la de Casado de la Lizal o al personaje de Casado de la Lizal se afilian los más conservadores. Dos grandes pintores del momento que se ven envueltos en una trama política, utilizados, enfrentados en mitad de una corriente pictórica de gran calidad, donde surgen otros nombres, entre ellos el de otro palentino. El principal pintor al que se le encarga el grueso de la decoración es Eugenio Oliva, un pintor que había nacido en Palencia, que desarrollaba su trabajo fundamentalmente de enseñanza en Madrid y que, sin tener una excesiva fortuna en los premios de Bellas Artes, etc., había acabado siendo un pintor de decoración de interiores. A Oliva se le encarga lo principal de esa decoración estática, que es la decoración del gran lienzo del vestíbulo y después la decoración de la gran escalera. Los frescos de la gran escalera no eran tales frescos, eran también unas pinturas encastradas. Un gran tondo, redondo, lógicamente, que representaba una alegoría de la mujer palentina, y en sus 4 lunetos había 4 escenas relacionadas con la historia gloriosa de Palencia. Carlos V entrando en Palencia, el concilio de Alfonso el Emperador, los comuneros visitando a la reina Doña Juana y la institución de los fueros. La Nochebuena del 66, a eso de mediodía, hemos calculado que sobre la 1:30, empezó a arder la Diputación por un mal funcionamiento de la caldera que estaba debajo de la zona que da a la Plaza de Bastos. Empezaron a arder papeles. Era un día de una niebla densa, yo era chaval entonces, recuerdo perfectamente que iba con mis hermanos, y desde los 4 cantones no se veía la Diputación ni la iglesia de la Compañía de Niebla. Yo creo que estamos todos de acuerdo en ser que el día de los últimos 70 años de más niebla de Palencia, hasta el punto de que hasta que las llamas no salieron por encima del palacio, nadie en la ciudad se enteró. Bueno, olía a quemado, pero todas las calefacciones y todas las casas tenían una estufa, o sea que el olor a quemado no era índice. El problema es que empezó a salir las llamas, hasta tal punto que el parque de bomberos, que entonces estaba muy cerquita, no se habían dado cuenta. Cuando yo salí del cine a las 7 de la tarde ya estaban los bomberos, ya estaban apagado prácticamente lo gordo, y el fuego afortunadamente solo tocó la escalera central. Tocó alguna otra oficina, pero la escalera hizo de gran chimenea, de gran tiro, es por lo que se perdieron. Pero los cuadros, los 5 cuadros de Oliva del techo, se perdieron. Años después, desde el Servicio de Cultura pudimos recuperar los bocetos, todos los bocetos menos uno de esto en un anticuario en Sevilla, de esta decoración que hoy está colgada en las paredes de una de las dependencias de la Diputación, y nos hacemos una idea realmente de cómo era esta decoración. Esa escena de los comuneros visitan a la reina Juana representa el momento supuesto. Sabemos que Padilla y la Junta de Ávila va a visitar a Tordesillas a la reina. Hay representados en la escena varios nobles que van vestidos, hay incluso una especie de rey de armas. Ha desaparecido el marqués de Denia porque le han echado, que era el que vigilaba a la reina, y durante todo el año 20 prácticamente los comuneros intentan hacerse con la reina. El hecho es que Doña Juana, aunque decían todos que había recuperado parte del entendimiento y de que estaba muy sensata hablando y que hablaba muy bien, pero nunca quiso firmar lo que habría supuesto ir contra el poder de su hijo. Hijo, ¿qué guardáis aquí con tanto celo? No, madre, no hay nada y que pueda ser de vuestro interés. ¿Acaso no ha de interesarle a una madre lo que un hijo pueda esconder? No son más que documentos de Estado y... ¿Documentos de Estado? ¿Documentos de Estado? Puede que esté loca, pero no soy tonta.
Muchos documentos de Estado, como los queréis llamar, he tenido que firmar y otros tantos que no firmé porque me negué aun pudiendo haber recibido grandes beneficios. Ya sabéis que los comuneros me tentaron para liberarme de mi cautiverio y ser reina en pleno derecho. Viendo ahora vuestros desaires, pienso que debía haber firmado aquellos documentos. Entonces nunca habríais reinado. La historia me habría reservado otro lugar. Cría cuervos. El encuentro de los comuneros con Juana lo trabajamos dentro del espectáculo de sangre comunera en Villalar. Ese encuentro donde los comuneros piden ayuda a la reina para que la reina se haga con el poder de Castilla, porque Castilla está en manos de los flamencos y en manos de su hijo, lo cual no accede, ¿no? Sí, está trabajada en ese momento, y hay un pequeño pasaje también en una obra de teatro en cartas al emperador, que es una pieza de Roberto García Encinas, que hacemos teatro al navegante en teatro de sala. Un rey criado fuera de sus tierras, un rey que no hablaba el propio idioma de su reino, un rey afectado en formas flamencas y con el corazón alejado de Castilla. ¿Cómo se iban a querer? ¡Madre! Mas el pueblo desconocía el verdadero poder de la sangre, de nuestra sangre. Por eso confié en vos. Los comuneros habrían cambiado la historia por completo si yo no se lo hubiese impedido. Reconocedlo, sus cabezas no son vuestro trofeo. Aquellas cabezas que cayeron en el frío entarimado en Villalar siempre debieron estar presidiendo mi estancia en Tordesillas. Sí, aquellas cabezas también fueron mi triunfo. Lo que nos parecía muy interesante es que Cartas al emperador reflejara no solo esa figura, sino las mujeres que rodearon a Carlos V, que fueron mujeres muy potentes en su época, que bueno, han tenido otra lectura a lo largo de la historia, ¿no? Es verdad que la primera que se le acerca a Carlos V en esos últimos días que pasa Carlos V en Yuste es Juana, su madre, dentro de esa, ya muerta, claro, pero dentro de esa alucinación y esos delirios y esa fiebre que sufre Carlos, es ahí donde entra Juana. Que un poema se convierta en canción, eso es un pequeño milagro, que a mí no deja de sorprenderme cada vez que ocurre. Y muchas veces me han hecho esa pregunta: ¿y cómo se hace una canción? Creo que hay que tener cierta intuición, cierto don para la melodía, y sobre todo hay que tener la capacidad de adentrarse en el poema que vas a cantar, de tal forma que la música no parezca añadida al poema, sino extraída del poema. San Juan de la Cruz diría que se trata de la música callada. En cualquier caso, una canción luego no se acaba de cantar nunca. Nadie se baña dos veces en la misma canción. Yo ahora voy a cantar. Puedo cantar el romance de la reina Juana, a ver cómo sale esta. La reina Juana está hilando apostada al ventanal, enfermo de mal de amores, ¿quién la pudiera sanar? Cuando a tanto se persigue, ya no es de cuerdos amar. Toma el copo, lanza el uso y otra vez vuelve a empezar. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Llegaron hombres de fuera hablando un extraño hablar. Si las encinas les niegan, rasarán el encinar. En Castilla ya no mandan los que debieran mandar.
vuelan grajos, vuelan tordos, las palomas volarán. Mi encuentro con Luis López Álvarez en París fue bastante rápido. Yo me fui a París en el otoño del 69, pero no recuerdo quién me dio a mí el dato, el teléfono o el lugar donde podía localizar a López Álvarez. Eso no lo recuerdo. Sé que le llamé un día y me citó en su despacho en la UNESCO en París. Empezó a hablarme de sus proyectos poéticos, de la alegría que le daba que alguien le pudiera poner música a su poesía. Y allí, durante los 5 años que viví en París, realmente fue un trato que se fue haciendo más entrañable, más frecuente. Y en un momento dado él me habló, me ofreció, me pasó un poema que no había publicado, el romance de la reina Juana, que era un poema que según él era un compendio de un libro que estaba escribiendo, que estaba madurando, que estaba haciendo acopio de datos, de historia, para narrar toda la historia de los comuneros. El romance a mí me pareció precioso. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Castilla ya no es Castilla, ya solo es tierra de pan. La tierra ya no es la tierra que tan solo es propiedad. Y su pan los castellanos con sudor lo han de amasar. Ay del pueblo si quisiera darse nuevo capitán. Todo lo que fuera de Castilla le hacía vibrar porque realmente la historia de los comuneros él la vivía y te hablaba de los comuneros y de las mujeres de los comuneros y de los compañeros y de los nombres y del obispo Acuña y del cardenal no sé qué, como si los hubiera conocido y tratado en su época. El poema de los comuneros, el libro de los comuneros de Luis López Álvarez... ¿Qué es este que hemos traído? Si esa es la primera edición. Pues llega a nosotros muy poco después de que se publique. Y fue el primer contacto físico, digamos, con esta epopeya, que es como yo la considero, por lo menos desde el punto de vista literario, me parece que la forma es de un romance épico, magnífico, y que nos cautivó desde el principio. Y nos pusimos manos a la obra en un proyecto de composición colectiva de los miembros del grupo, basándonos primero hacer una estructura, porque el libro era muy largo, hacer una selección que tuviera coherencia, y después utilizar una serie de músicas tradicionales, decenas de músicas tradicionales, para constituir una especie de cantata que tuviera referencias con la música popular que el Méster cultivaba y que fuera una cuna musical adecuada para el texto de Luis López Álvarez. Cuando leímos el libro y quisimos ponernos a trabajar con él, fue lógicamente pedir permiso al autor, y eso fue lo primero que hicimos. Nuestro primer contacto fue para eso, y por supuesto que nos dio el permiso con todo, sin ningún problema. Sí, yo recuerdo que quien nos puso en contacto con él fue un abogado de Segovia. La primera edición de Luis López Álvarez del disco se hizo en Segovia, en casa de este abogado, y fue muy interesante la experiencia, porque él no pronunció ni una sola palabra desde que empezó a escucharse el disco hasta que 50 minutos después había terminado. Entonces levantó la cabeza, nos miró y dijo textualmente: hemos acertado. Fue todo el comentario que hizo Luis López Álvarez ante la primera audición de su obra, Los Comuneros. En esos momentos estaba fuera, estaba en el extranjero, y nos respondió por carta que estaba encantado de que utilizáramos de la manera que... Le propusimos la idea. Una versión en rock and roll, que éramos un grupo, le contamos que éramos un grupo de rock and roll, que hacíamos rock reivindicativo, pero también cachondo, de pasarlo bien y demás, y que qué le parecía
le pedimos permiso. O sea, ¿qué le parecía si nosotros pues usábamos ese poema que él había hecho y hacíamos una versión de rock and roll? Claro, nosotros desconocíamos totalmente cómo funcionaba la industria de la música, no teníamos manager, ni lo queríamos, ni lo necesitábamos. ¿Qué había que hacer para que nos dejara suerte lo utilizar? hicimos bien, por suerte lo hicimos bien. Oye, que si nos dejas utilizar tu poema. Y... Le encantó, le encantó. La verdad es que le gustó mucho la idea y dijo, sí, sí, chicos, adelante. Fue un proceso bastante elaborado, hay que pedir permisos también al autor, puede decir, a ver estos pelugos que van a hacer con mi composición. Hicimos una rueda de prensa en las SGAE y nosotros invitamos a la prensa generalista, no solo a la prensa del heavy metal. Y uno de esos periodistas, que es lo que voy a contar la anécdota, pues le preguntó directamente a Luis López Álvarez, viéndole un poco más mayor, pero que es joven, Luis, que eres joven, tranquilo, viéndole, le preguntó, dice, ¿y qué opina usted de que esta música que ha estado siempre con los ritmos folclóricos ahora tenga ritmos de heavy metal? Y yo siempre he contado que a partir de entonces me aprendí su respuesta de memoria, porque él dijo, me encanta, el heavy metal es el látigo que le faltaba a mis palabras. Es la poesía la que trae nuevamente a Padilla, Bravo y Maldonado. En pleno siglo XX, Luis López Álvarez, con su libro Los Comuneros, se convierte en una nueva fuente de inspiración para otros artistas, tal y como hiciera Gisbert 100 años atrás. Él fue también quien me habló de Segovia, por ejemplo, tal vez porque estaba ya rondando la escritura de Los Comuneros. Me dijo, es una ciudad que yo no conocía, y me dijo, tienes que conocer, es preciosa. Además tiene huellas de San Juan de la Cruz, tú que estás con el cántico. Efectivamente, un verano del 73, creo que fue, sí, el 73, me fui desde Madrid me cogí un tren y me fui a Segovia. Estaba ya preparando un proyecto para Castilla y León en el cual quería hablar un poco del 500 aniversario. Era un proyecto que no tenía nada que ver, ambientado en el campo castellano y que luego, bueno, por situaciones de COVID, etcétera, tuve que cambiar totalmente, por lo que volví a observar estas vallas y hablar con el ayuntamiento para proponerles de quién eran y si se podía hacer algo, utilizando esas vallas publicitarias como casi a modo de museo al aire libre. Llega un extraño, lo ajeno es el forastero. ¿Pero quién es?, pregunta el pueblo. Nen, mich, Carlos, dein König Carlos, responde él. Toda esta idea, ¿no?, de los conflictos y de esa ciclicidad poco a poco fue un poco cambiando, ¿no?, y ese tipo de imágenes que iban apareciendo, que eran todas algo crueles o crudas más bien, todas trabajadas en blanco y negro, inspiradas mucho por los desastres y los caprichos de Goya, ¿no? Todos vimos aquellas imágenes, ¿no?, de los animales que se reapropiaban de las calles y para mí fue inspirador en ese sentido, ¿no? De repente pensé, ¿y si estos comuneros no sean solo, o sea, les refiguro de alguna manera en estos animales domésticos, salvajes? 1521 en Villalar. He ahí a Maldonado, Bravo y Padilla tras el cadalso, de izquierda a derecha, sus cráneos públicamente segregados. Pena capital por traidores. Entonces Bravo díjole al verdugo, traidores no, mas celosos del bien público sí. Anteriormente ya a la llegada de Carlos I había una serie de tensiones por parte de la ciudadanía de Segovia hacia la monarquía. Tenemos la parte de, digamos, del conflicto,
Las cabezas, que nos hablan de los 4 héroes, ¿no? que recordamos, los cuales he representado como 4 animales domésticos, pero que a su vez tienen un fuerte instinto, que es el becerro, el caballo y los perros, porque me interesaba también esa idea de introducir a María Pacheco y a Padilla como esos 2 perros guardianes que ella estuvo defendiendo en Toledo. Bueno, para empezar, ella se apellida María López de Mendoza Pacheco, pero en el siglo XVI todavía se podía elegir uno de los 4 apellidos, y ella elige llamarse Pacheco, probablemente porque ha heredado algo de su abuelo Pacheco, o porque 2 de sus hermanas también se llamaban María. Poca imaginación, ¿no? María Mendoza, María López de Mendoza, María López... Y ella dice, pues yo María Pacheco, y punto. Ya empezamos con la niña que es rebelde. Todos ellos, aparte de María Pacheco, que veremos a continuación, tienen algo en la cabeza que les separa, ¿no? de la lógica de su cuerpo, ¿no? Y esto, bueno, porque fueron los cabecillas y a su vez fueron decapitados, ¿no? Y María Pacheco, en cambio, fue silenciada, y es por eso que la vamos a ver con un bozal, ¿no? La única que mantiene la cabeza coherente con el cuerpo, pero que tiene un bozal. Querida María, María Pacheco, la última comunera. Y me gustan los perdedores para novelar, los olvidados de la historia, porque cuando uno pierde ya nadie se acuerda de ellos, ¿no? Así que empecé a estudiar, y la idea era, pues eso, Padilla, Bravo o Maldonado. Pero María Pacheco salía entre las líneas que leía. Yo decía, ¿y esto? ¿Y esto? Y entonces empecé a buscar a María Pacheco, de la cual oficialmente, entre comillas también, hay medio folio, no hay nada más. Pero hay personas muy interesadas, había y hay, que me ayudaron, y entonces por ello pude definir el carácter de esta mujer, que es la protagonista de la novela completamente. La literatura ha sido como una especie de repositorio necesario para difundir esas ideas y para la creación en algunos casos. Pero hay una cuestión importante, no solo la literatura es un medio o se convierte en el ámbito literario en un tema, el de los comuneros, un tema obviamente desde cualquier perspectiva que se la mire, un tema que puede ser trágico fundamentalmente, un tema para la novela histórica. Novela histórica, pero ¿qué es novela histórica? ¿Es novelar la historia o crear una trama propia que sitúas en determinada época? En este caso tiene ambas cosas. En otras de mis novelas no, pero en este caso tiene ambas cosas porque el personaje es real y existió. Pero hay tan poca documentación sobre ella, sobre María Pacheco, que te da lugar a que puedas inventar, imaginar situaciones que deben de jugar al tiempo que la historia. La diferencia de una novela a textos historiográficos o a fuentes es que la novela también es ficción, ¿no? No deja de estar totalmente arraigada en la historia de lo que fue la vida de María, pero ella empieza a contártelo todo desde su infancia en la Alhambra, desde todas sus influencias, cómo aprendió latín, cómo aprendió griego. La Alhambra recién conquistada se convirtió en una especie de entrada del Renacimiento italiano y europeo a España, y cómo Toti te empieza a contar la infancia y la vida de María desde esos lugares, o desde las revueltas moriscas de Granada, ¿no? Y cómo todo eso empieza a configurar cierta identidad. Me pareció fascinante porque habla de ella desde dentro, que no deja de ser lo que hace una actriz. La mulier fortis, la mujer fuerte, bíblica, la mujer capaz de intervenir y de hacer cosas grandes en los momentos en que los varones no son capaces de hacerlo, y las hacen no por ser mujer, sino porque tienen las mismas posibilidades del varón y puede hacerlo porque incluso lo hace mejor. Eso ha ocurrido siempre. Hay que rascar en la historia para encontrar a estas mujeres que existieron y que hicieron su labor, ¿no? Hasta el siglo XIX, a comienzos del XX, María Pacheco casi ni existía, ¿no? Alguien la recogió, no me digáis cuál, no me preguntéis porque no lo sé. Y bueno, una película, algún comentario, en alguna serie ha aparecido, pero no se le ha dado la importancia que se le debería de haber dado, porque sus ideas, y las ideas de su marido y las ideas de los comuneros, fueron revolucionarias en su momento. Que no triunfaran, eso es otra cosa.
hubo ya el descalabro un poco del ideal comunero, pues un poco tomó el relevo que había presidido su marido, Juan de Padilla, después de que fuera ejecutado en el patíbulo, y llevó a cabo todo el tema de convertir a Toledo como el último fortín un poco del enfrentamiento contra el poder imperial representado por Carlos V. Todo ello hizo que pues, le llovieran sobrenombres como la Leona de Castilla, la Tirana de Toledo, Brava Hembra o Centella de Fuego, y se convirtiera como el último bastión, en cierta manera, de todo este movimiento. Finalmente llegó un momento que se encontró acorralada y, viendo un poco que podía ser ejecutada o acabar tan mal como su marido, ello provocó que se fuera o se escapara disfrazada de aldeana o de gitana, según cuentan las diferentes versiones o leyendas, quizás acompañada de su hijo, yéndose hacia Portugal y librándose un poco pues, de ese final fatídico que, bueno, que en principio parecía que se le cernía, ¿no? El personaje de María Pacheco, para interpretar a María Pacheco en la serie Carlos Rey Emperador de Televisión Española, me llegó a finales de 2014, se empezó a rodar en 2015, yo empecé en febrero de 2015 y nada, me llegó la prueba un viernes a las 9 de la noche, me llamó mi repre y me dijo: tienes esta prueba. Yo sabía quién era ella, sabía cómo iba a ser esta serie porque había visto Isabel y eran los mismos creadores, y dije, esto tiene que ser mío. O sea, es una actriz, dice esto muchas veces, pero yo esta vez dije, esto tiene que ser mío. Yo soy también licenciada en Historia del Arte y me fascina la historia, me fascina el arte y yo siempre he sido muy fan de las ficciones históricas, tanto españolas como extranjeras. Entonces, tener esta oportunidad ante mis ojos era algo como no podía no ser mía. En concreto, el cuadro recoge el momento más importante relacionado con la iconografía comunera y ya en concreto el personaje de María Pacheco, ¿no? Es el momento en que ella recibe la misiva, un pliego en el cual se le notifica la ejecución de la muerte de su marido, ¿no? Ese momento de transición que se produce entre ella como personaje secundario, porque su marido era el capitán general, a ella que toma las riendas de ese liderazgo político y se intenta pues, enfrentar a todo lo que es la tropa imperial. Entonces nos proponen recrear este cuadro. Y dices, ¿cómo hago esto? Bueno, pues se hace con un equipo fantástico que está totalmente a favor de ese trabajo. Yo llegué ese día como anécdota y vi el sillón donde ella está sentada y lo vi y dije, este es el sillón que está en el cuadro. Luego ya me explicaron cómo iba a ser toda la coreografía, pero la secuencia empezaba conmigo entrando en ese salón, leyendo la carta, esta supuesta carta que no se sabe muy bien si es real o no, pero es tan bella que ¿por qué no? ¿No? Si estamos haciendo una serie de televisión. Si ya nos centramos en la composición y nos centramos precisamente en los personajes, evidentemente el personaje más importante es el que da título a la obra, es María Pacheco, que la podemos ver pues totalmente desfallecida, ¿no? Tras recibir la noticia, que está acompañada de dos criadas, ¿vale? Que la está intentando reconfortar, a pesar de que más o menos ya se intuía lo que podía venir, ¿no? De hecho, en el otro bando, si esto es en la parte de la derecha, en la parte de la izquierda encontramos un poco representados lo que serían los soldados, ¿no? Que acaban de venir de la derrota de la batalla de Villalar, de la ejecución pues, de los líderes, y entre ellos pues quizás el personaje que lleva la banda pues, que podría representar a su criado, un personaje de confianza de Juan de Padilla, y que es el que le habría traído pues, el pliego, ¿no? La noticia de la muerte del marido. Es un personaje femenino de una importancia trascendental en la historia de España, pero no tiene sangre real, no pertenece, no es una reina, no es una emperatriz, no es una infanta. Y esto tampoco es muy normal. María emprendió acciones políticas, cuando la política la hacían los hombres, a no ser que te tocara porque eras reina o eras heredera al trono. Y ella tiene la sartén por el mango cuando su marido muere y lucha por mantener el nombre de su marido, pero sobre la base de su propuesta de organización de la comunidad en Toledo, ¿no? Y ella intenta mantener a raya a Acuña, intenta mantener a raya
a quienes han sucedido en el poder comunero, en fin, intenta todo hasta que al final ya cae, es decir, es una verdadera líder. María pidió, cuando se estaba muriendo, que la llevaran de nuevo a Castilla, que la enterraran junto a su marido, no se hizo. La enterraron en el aseo de Oporto, en un altar de estos laterales, una capilla, que con una reforma que se hizo hace no sé cuándo, hace unos años, hace bastantes años, pues desapareció. Así que ya no queda resto ni del uno ni de la otra, pero queda la memoria. Vicente Borràs, como muchos de los artistas, pues muchas veces utilizaban los temas de historia que aparecían en los cuadros, no solo para hablar de un hecho del pasado, sino muchas veces para establecer un paralelismo con la situación política que estaban viviendo, coetánea, o su intención política desde el punto de vista de ideología del artista, ¿no?, del creador. En el caso de Vicente Borràs, que es un artista muy poco estudiado a día de hoy, seguramente su ideología se afiliaba con la tendencia liberal, que es un poco también la lectura más típica que se hacía de la causa comunera. Esa ideología liberal ya quedó plasmada en el cuadro de Gisbert y provocó que la historia de España se trasladara a los lienzos con una gran carga política. Gisbert es el abanderado del Partido Progresista, para entendernos, y Casado Lalisal, que había ganado la primera medalla también en el año 60, es el abanderado del Partido Conservador, y como todas las primeras medallas, de manera absolutamente o casi automática, eran medallas, eran cuadros que eran comprados por el Estado y pasaban a engrosar los fondos del Museo Nacional de Pintura y Escultura, que luego pasarían al Museo del Prado. Por eso la mayoría de estos cuadros están en el Museo del Prado. Se compra el cuadro de Casado Lalisal, primera medalla, automáticamente se compra. El cuadro de Gisbert tiene primera medalla, pero no se compra. Y es algo absolutamente inédito y que causa una absoluta revolución en el Madrid de su tiempo. Si nos damos cuenta, cuando estamos viendo el cuadro, hay una serie de personajes, el espectador lee lo que está viendo, cómo interpreta la narración de lo que se está viendo a través de las expresiones de las miradas y sobre todo de las manos. Y vemos a una serie de monjes que están acompañando a los comuneros en el momento en que van a morir, y la gestualidad de sus manos, manos maravillosamente pintadas, es la que nos está dando la conversación que existe entre los personajes que asisten a ese momento tremendo, ¿no? Es muy interesante ver el grupo de manos que está atado al tronco donde están sujeta ya el cadáver de Bravo muerto. Además, Juan Bravo dice: mátenme a mí primero porque no puedo ver a nuestro gran caudillo Padilla morir, mis ojos no lo pueden ver, por tanto mátenme a mí primero, es el primero que muere. Pues, pero además de esa eficacia narrativa de rostros y manos, lo que es trascendental en ese cuadro es el acierto que tiene Gisbert en plantear el cuadro de manera que, desde el punto de vista en que está hecho, como decimos nosotros de soto in su, de abajo arriba, él plantea el patíbulo a la altura de los ojos del espectador, para que desde ese momento seamos nosotros como espectadores los que estemos viendo a la altura adecuada el patíbulo que está en alto. Es decir, ese acierto escenográfico que puede pasar desapercibido, pero no es lo mismo ver ese cuadro a una altura baja que ver el cuadro cuando lo pintó Gisbert. Es decir, el patíbulo ha de quedar a la altura de nuestros ojos, para que también la cabeza de Maldonado esté a nuestra propia altura y solo se le ve el medio cuerpo, ¿no? Y luego hay otra cuestión narrativa muy interesante que Gisbert coge, por supuesto, de la pintura medieval, pero tiene otra pintura más cercana de donde cogerlo, que es del propio Goya. Es decir, Goya también en un momento de fusilamiento, siempre eso lo hemos oído en todos los manuales y a todos nuestros profesores, como Goya representa los tres momentos anímicos del fusilamiento. El terror de los que van a morir, la valentía del que muere y ya los muertos en primer término. Exactamente lo mismo hace Gisbert. Es decir, vemos a un cadáver de Juan Bravo que ya ha muerto, vemos en el caso de Padilla esa valentía contenida, sobria, del que sabe que tiene la razón y del que sabe que va a morir por un hecho justo, ¿no?, contenido, y que está absolutamente frío.
e impasible a los requerimientos de los frailes. La crítica del momento solamente puso un fallo al cuadro, que los frailes que acompañaron a Padilla no eran dominicos, sino eran franciscanos, por tanto los hábitos no eran correctos. Fíjense hasta qué punto era importante tener esa precisión. Sabemos que pasan más cosas, sabemos que el público que está al otro lado del patíbulo está jaleando el que el verdugo enseñe la cabeza de Bravo. Y por último, la poquita escenografía de las casas y de la iglesia de Villalar. Es una iglesia inventada, no tiene nada que ver, pero eso no pasa nada. Pero fíjense hasta qué punto ese cuadro trasciende a lo que es la estricta realidad arqueológica, que hay que recordar que cuando en 1951 Juan de Orduña rueda la película de la Leona de Castilla, si nos damos cuenta, en los títulos de crédito del principio de la película sale la escena del ajusticiamiento de los comuneros con la iglesia, no la iglesia de verdad de Villalar, la que pinta Gisbert. A lo largo de los años 40 y 50 los estudios Cifesa se dedican a hacer un cine muy de espectacularización de una serie de historias que ya existían en pintura, los cuadros de Gisbert que iremos viendo, una serie de autores tardorrománticos que habían inmortalizado esos momentos casi cinemáticamente. Es un tipo de pintura de trabajo artístico que contiene ya en sí el germen de lo que pudiera ser, por lo menos visualmente, el trabajo de estos cineastas, de Juan de Orduña en concreto, que es un poco el cineasta oficial del régimen. En películas, en cine, en series, me encontré pues eso, con lo que conocemos todos, que es La Leona de Castilla, de Juan de Orduña, del 51, basada en el drama de Villaspesa, ¿no? Dentro de este contexto de cine historicista de pleno franquismo, con esa Leona de Castilla, ¿no? Toda vestida de negro, toda fiera y toda... Señora. No. Decidme que no es verdad. No ha podido morir. No ha muerto. Y evidentemente la vi, me fascina, forma parte también de la cultura audiovisual de este personaje y de nuestra historia, pero no había mucho sobre ella. Locura de amor, por ejemplo, o La Leona de Castilla, son productos netamente del régimen. Junto al edulcoramiento inicial que podíamos encontrar en los textos dramáticos, en los textos teatrales, aparecen figuras destacadas, capitanes, conquistadores. En teatro esos personajes no han sido muy prolíficos, no ha habido compañías que se hayan decidido a contar historias en esos personajes, sí en cine y sí en tele. Ahí sí que ha habido y hay mucho documento, tanto sobre Juana, sobre los comuneros o sobre Carlos V, ¿no? Muy recientemente una serie en televisión española, yo creo que era sobre Carlos V, sobre Isabel y sobre Juana, películas muchas. Hay un momento muy importante que coincide con el arranque del siglo XXI, año 2001, Vicente Aranda retoma el texto de Tamayo y Baus, intencionadamente quiere dar una vuelta a la versión de Juan de Orduña, quiere apartarse de ella y centrarse más en los aspectos emocionales de los personajes. Filma con Pilar López de Ayala, Juana la Loca. El impacto social que produce la película hace que los productores de televisión se den cuenta de que en la historia de los reyes católicos, del emperador, de las sagas monárquicas de España, sobre todo de tiempos pretéritos, hay filón. Siempre que hay una situación convulsa, provocada por el abuso de poder, surge la necesidad de rebelarse y emergen los comuneros. Una vez más, serán los protagonistas de nuevas creaciones que denuncien el escenario político del momento. ¿Nos suena? ¿Nos recuerda a algo? ¿A esto tal vez? El himno de los Estados Unidos de América. También el himno de los Estados Unidos de América en 1855, cuando Adelardo Ayala y Joaquín de Gaztambide proyectaron una zarzuela. ¿Qué título? Los comuneros. Los comuneros otra vez, pero en un contexto totalmente distinto. ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos con los comuneros? Bueno, Estados Unidos había puesto los ojos
en la provincia española de ultramar de Cuba. De hecho, España se vio obligada a retener el Black Warrior como medida de tensión, de contención ante el imperialismo que en Europa se empezaba a ver como creciente en los Estados Unidos. O'Donnell, que llegaría a ser ministro de Marina, también estaba pugnando por el poder político contra el general Espartero, en ese momento visto por el pueblo como el causante de muchos problemas. E Isabel II también empezaba a notar tensiones en la nación. El pueblo contra la reina, contra el monarca, el pueblo contra el poder contra el poder, el imperio contra... Los comuneros, una vez más, en un nuevo contexto, en una nueva época, utilizados como referencia. ¿Los comuneros? Yo en los colegios no he visto que se estudie la rebelión comunera, y también eso me lleva a los demonios. Cuando estamos investigando dicen que la edad contemporánea empieza con la Revolución Francesa y que fue la primera revolución popular, y que la edad moderna empieza con la caída de Constantinopla y con el descubrimiento de América. No, la edad moderna empieza en 1521 con la rebelión comunera, y esa es la primera rebelión del pueblo. Y la edad contemporánea empieza en 1700 y pico con la Revolución Francesa, pero esa es la segunda, no la primera, la segunda revolución popular. La invasión extranjera, ¿no? Tanto en el primer caso, cuando Napoleón decide incorporar a su proyecto europeo la península ibérica, cuanto en el segundo caso, cuando los 100.000 hijos de San Luis, tenemos una situación ideal porque es similar a la de Carlos I. Pues la zarzuela, que ya estaba lista a principios de 1855, tardó muchos meses en ser estrenada porque el empresario teatral tenía mucho miedo, sabía que se la iban a armar y no se equivocaba porque el argumento iba de los comuneros, pero la tónica, la semejanza con el clima político español de ese momento pues era muy grande, y en efecto así fue. En cuanto a la opinión del público, ¿cómo fue recibida? Pues como siempre en España, con disparidad de criterios, criterios que muchas veces tenían que ver con el trasfondo político de la pieza, muy poco con el tema musical, pero los críticos fueron muy buenos jueces, fueron muy benevolentes a la hora de valorar positivamente, y el público aplaudió con ganas. De hecho, en el segundo acto, esta obra tiene 3, en el segundo acto fueron reclamados los autores, Gaztambide y Ayala, para saludar frente al telón. Una moda, por cierto, muy propia de la época en lo que a la ópera se refiere, pero muy inusual en la zarzuela, lo que confirma que al público le estaba gustando. Cada vez que llegaba a Villalar, teníamos que, entre comillas, soportar al resto de comunidades que decían: ¡jue, los castellanos, celebráis una derrota! A mí eso me llevaba a los demonios, y entonces yo estaba deseando contar, pero claro, Lujuria iba por otro camino, y dijimos: mira, interrumpimos, que eso fue lo que la Yesca, interrumpimos lo que está haciendo Lujuria, abrimos un paréntesis y hacemos un disco conceptual sobre la rebelión comunera. Porque la primera idea que queremos transmitir es que 500 años después, aquí estamos con las mismas ideas, por lo tanto no es ninguna derrota. Las ideas que han llegado al mundo son las ideas de las comuneras y de los comuneros. Lo fácil hubiera sido pues haberle llamado Cantos de Esperanza, o incluso Los Comuneros, como hizo el Mester, pero a nosotros nos gustó la Yesca Arderá, porque esa es la esperanza. La idea de los comuneros, ahí están, solo falta que una chispa,
y además lo dice la canción, ¿no? Cuanto más vieja la yesca, más fácil se prenderá. 1521 y en abril para más señas, en Villa la justicia, quieres justicia pedirá. Es una experiencia para nosotros importantísima. Es el disco más conocido, la obra más conocida del Mester, uno de los discos más vendidos también, por otra parte, y para nosotros ha sido todo un símbolo para proyectar y buscar la identidad castellana que considerábamos que estaba un poco ausente, y nos ha servido también para eso. Yo creo que ha servido como un nexo de unión para los castellanos, y eso se ha demostrado en las numerosas veces que hemos interpretado el romance de los comuneros en el mismo Villalar y en otras ciudades. Las campanas y al entrar los comuneros, y al entrar los comuneros, como vuelan las campanas. La verdad es que cuando el disco sale, empieza a tener una difusión que nosotros no estábamos acostumbrados, ¿no? Llegó a estar número 1 en las listas, en los hit parades, aquellos que había, fue número 1 en las listas de Radio Nacional, en los 40, ahora suena exótico, ¿no? Pero aquello, pues claro, llegó a muchísima gente. Y bueno, yo creo que debemos decir, como ha sugerido Llanos, que este disco en realidad fue un disco importante, no solo para el Mester, sino para la colectividad de nuestra comunidad. Mercenario, sois del reino, nunca lo habréis de olvidar, si al servicio estáis del pueblo, el pueblo os lo pagará. 1521 y en abril para más señas, en Villa la justicia, en quienes justicia pidieran, en Villa la justicia, en quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia, malditos todos aquellos los que a justiciar quisieran, al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. En 1521 se convirtió como en un himno, porque estaba muy bien compaginar la versión tradicional del nuevo Mester con la versión rock and roll de Imperativo Legal. Y tú, si paseabas por la campa de Villalar, eso te lo encontrabas continuamente. ¡Castilla entera se siente comunera! ¿Quién sabe si las cigüeñas han de volver por atrás? Si las heladas de marzo los montes se han de llevar. Todos los años suena en Villalar, sigue sonando, sobre todo el 23 de abril, y bueno, pues bien, orgullosos. En esta obra podemos ver esa carga psicológica heredada de Goya, con esos semblantes tristes y desolados, ¿no? La batalla ha terminado y en un escenario casi de barro, de ciénaga, pues se masca ya la tragedia de lo que va a suceder, ¿no? Él va a alternar sus estancias entre Madrid y París y en un momento dado presenta esta obra en 1887 en el certamen de la Exposición Nacional de Bellas Artes, obteniendo una mención de honor. A partir de ese momento ya va a ir adquiriendo prestigio.
Manuel Piccolo, durante toda su vida, fue también ilustrador del diario La Ilustración española y americana, gracias a lo cual pudo vivir del arte durante su vida. De esta obra sí que vemos la precisión dibujística de Manuel Piccolo. Sabemos por las crónicas que de camino a Toro le sorprendió una intensa lluvia, motivo por el cual el ejército realista les alcanzó y les venció. Representa el concreto momento en que se agrupan los líderes, vamos a decirlo así, y se entregan o son rodeados por el ejército real, ¿no? No se ve claramente si llevan sus armas, los estandartes ya están guardados, las alabardas o las picas están ensangrentadas. En primer plano es más nítido y poco a poco se va degradando, creando profundidad. Tenemos una inspiración un tanto romántica en lo que es el fondo del paisaje, con ese dramatismo. Destaca también lo que es el preciosismo y el realismo en las armaduras, los uniformes, las insignias e incluso pues el propio carruaje. Piccolo es un pintor que también, igual que Gisbert en sus últimos años, pues hace pintura de casacón, hace pintura a lo Meissonier, hace pintura divertida, galante, literaria, mucho más alegre que estos temas tan dramáticos como el género de historia. Este cuadro va a ser fuente iconográfica importantísima para luego representar este hecho histórico, y además lo sabemos por las crónicas. Uno de los epílogos, una de las últimas ocasiones en que un pintor de historia aborda el tema de los comuneros es cuando Planella presenta también a la Exposición Nacional de cuadros de 1888, de los años 80, muy avanzado los años 80, presenta su gran cuadro Los comuneros, ¿no? Los comuneros de Castilla. La visión que ofrece este cuadro, ¿no? Que es una visión monumental, como un fresco, como en Cinemascope, ¿no? Una visión cinematográfica, porque hace más de 7 metros de largo. Es una visión un poco atípica porque se representa el momento antes de la batalla de Villalar, pero se representa de una manera triunfalista, ¿no? En contrapicado, para enfatizar a los personajes, como si no fueran conscientes un poco de la derrota que van a sufrir. Y por sus grandes dimensiones es un cuadro que no cabe en ningún sitio. Por tanto, es un cuadro que ha estado muchos años enrollado, lo conocemos yo mismo, a pesar de haber sido el responsable de las colecciones del siglo XIX en el Museo del Prado durante 26 años, lo he visto solo en fotografía, en blanco y negro. Tenemos aquí en el Ayuntamiento de Valladolid un cuadro que adquirió el Ayuntamiento en el año 1951, después de fallecido el artista, que se titula Vencido y prisionero, y que realmente no sabemos exactamente qué quiso representar el artista, ¿no? Recientemente pues, se le ha vinculado por esa temática y por encontrarse en nuestra ciudad, pues se la ha vinculado a ese ambiente histórico que trataba de reflejar los distintos episodios de la guerra de las comunidades o de la revuelta de las comunidades. Si nos detenemos a analizarle, vemos que solamente utiliza prácticamente 2 tonos, ¿no? Las calzas tienen un color rojizo, ¿no? Y el jubón tiene ese tono aterciopelado, pero también dentro de los tonos rojos, ¿no? Y el otro tono es el gris, el negro, ¿no? En definitiva, ¿no? Fíjense cómo el fondo es absolutamente impreciso, no se ve prácticamente nada en cuanto al escenario se refiere, y todo se concentra en esos 2 golpes de luz que resbala la luz sobre el morrión y sobre la coraza del pecho del soldado, ¿no? Haciendo unas tonalidades azuladas, grisáceas y negruzcas. En definitiva, esa modestia de recursos, con esa modestia de recursos logra un efecto verdaderamente importante, verdaderamente excepcional, ¿no?
Estamos en la plaza de San Martín y la plaza de Medina del Campo, son dos plazas unidas por esta escalinata. Marinas es autor de una escultura muy importante en la escultura española del XIX, que es el Velázquez, que está frente al Museo del Prado, frente a la entrada principal. Así pues, Marinas recibe encantado el encargo de hacer la escultura. Antes de colocarla, ya surgió dudas sobre si era el sitio adecuado para colocar la estatua de Juan Bravo. Tendríamos a favor de colocarlo aquí el Ayuntamiento, un periódico que todavía existe, que es el Adelantado de Segovia, y la Academia de San Fernando. Curiosamente va a ser Madrid la que defienda la no colocación de la escultura. ¿Quiénes salen a la palestra? La intelectual madrileña más importante. Están Machado, curiosamente firma aunque vivía aquí, pero firma en aquel momento allí, Ortega, Marañón, Laso de la Vega, Juan de la Encina, Francés, Barral, es decir, Victorio Macho creo es, perdón, no recuerdo exactamente, pero digamos son los intelectuales los que se oponen a que esto se haga. A pesar de todo, la escultura se coloca. Se colocó únicamente en la piedra fundamental donde vino, o para lo que vino el rey Alfonso XIII. Transcurre un año y al cabo de un año, justo el día de San Pedro, se inaugura. Se pueden imaginar, vino toda la gente, no pudo venir el rey, vino la infanta La Chata, y a esa inauguración asisten los alcaldes de los pueblos de Segovia y los alcaldes de Toledo, por Padilla de Salamanca, por Maldonado, y justo una representación de Medina del Campo. Hay dos individuos en la ciudad, uno es Mariano Quintanilla, fue un filósofo, un gran historiador de la ciudad, una persona muy culta, y un periodista, Carral, quienes publican un folleto, dicen, es tan propio de esta ciudad, tan castizo este lugar, que usted no ha dudado en hacer la escultura con un Juan Bravo que está dando un paso de la danza de la jota segoviana. ¿Por qué dicen esto? Porque justo en la inauguración había habido un festival de danza donde, por cierto, participó Agapito Marazuela, el gran folclorista. Quintanilla era muy culto. Le dice, usted no ha seguido los consejos de Miguel Ángel, donde una escultura es buena cuando se echa a rodar por la vertiente de una colina y llega a los pies intacta. Su escultura no resistiría. Hemos realizado un recorrido por algunas de las muchas obras en las que los comuneros fueron protagonistas, gracias a que Gisbert iniciara ese camino en 1860 con los comuneros en el patíbulo. Pero no se le hizo justicia. Por primera vez, una medalla de honor no colgaría de las paredes del Museo Nacional de Pintura y Escultura. Es muy curioso, importante y trascendente pensar que el Parlamento tomó cartas en el asunto, y cómo las Cortes, el Partido Liberal, progresista, abanderado por Salustiano Olózaga, él toma el tema de su mano y en sesión de Cortes obliga a una segunda reunión del jurado de la Exposición Nacional de Bellas Artes para que reconsidere el que el cuadro sea comprado por el Estado. Esa es la razón fundamental por la cual el cuadro de los comuneros forma parte de la colección propia del Congreso de los Diputados. Sus biografías corren paralelas, ¿no? Cuando se le encarga un cuadro importante a Gisbert, también se le encarga a Casado, ¿no? Y probáis que en el Congreso los dos están emparejados precisamente en el hemiciclo, ¿no? Ese bipartidismo se refleja inmediatamente en la decoración del Congreso, de manera que los años inmediatamente posteriores, años 61, años 62, se les encargan sendos cuadros a Casado de la Lisal y a Antonio Gisbert para que decoren los testeros el testero del hemiciclo del Congreso por encima de las puertas, ¿no? A Antonio Gisbert se le encarga la jura, son temas todos que tienen que ver con las Cortes, la jura, la presentación de María de Molina, su hijo Fernando IV, a las Cortes de Valladolid, y en el caso de Casado de la Lisal se le encargan la primera reunión de las Cortes de Cádiz.
Dos pintores enfrentados por una España dividida y separada por apenas 10 metros. Un lugar de honor que encabezan 3 nombres. Ejecutados por traidores, olvidados, silenciados, para renacer a través del arte y la cultura. Y hoy presiden el hemiciclo donde se debaten todos los ideales de un país, aquellos por los que murieron. Esto no ha terminado. Los comuneros aún siguen inspirando. Porque hay muchos temas que siguen de actualidad, no solamente las estructuras, por ejemplo, del Estado o los conflictos, sino que los conflictos se parecen todavía demasiado, por desgracia, a los conflictos que tenemos presentes hoy en día. De hecho, hay 2 familiares que están vertebrando la ópera que son de la misma familia, de Velasco. Entonces Girón, precisamente, y Íñigo de Velasco son familia y están luchando en bandos opuestos, y al final todo eso se desenlaza de una forma en las cuales lo que va a ser muy pronto los grandes de España, la alta nobleza, no sufren nada, pero eso es la gente común, la gente que fue arrastrada a este conflicto, la que padece las consecuencias, la que es decapitada y la que sufre con contundencia la derrota de Villalba. Y lo más interesante para mí es formar parte de esa gran telaraña de la historia, donde empieza unas obras de arte en las cuales yo me he inspirado, en cuadros, en libros, en poemas, etc. Y formar parte de ese todo colectivo, es decir, que esta obra que todavía no se ha estrenado, porque se estrenará en un futuro que está sin terminar, aún así tendrá más recorrido y formará parte de esa gran familia de los comuneros que pueda inspirar en un futuro a otras obras también.